familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre te digo, te doy la bienvenida a mi canal. Pues te cuento que hoy me encuentro en la capital, sí, en La Habana, la capital de todos los cubanos, y estoy precisamente en el municipio de La Lisa. Un municipio que fue nombrado municipio a partir de la división política administrativa que hubo en el país en 1976. Así que yo te invito a que me acompañes a hacer un breve recorrido por una de las avenidas más transcurridas de aquí de La Lisa, que es la avenida 51. Es decir, que no te voy a llevar por todo el municipio, pero vas a conocer parte de la calzada de 51 en el municipio de La Lisa. Este es uno de los municipios con menos población en La Habana debido a su ubicación periférica, es decir, que por la posición que tiene es de los municipios menos habitados en La Habana, ya que limita con el municipio Bauta, que da inicio como tal a la provincia de Artemisa. Ahora mismo me encuentro en el Parque de La Lisa y te quiero llevar para que veas que aquí hay una especie de feria que se lleva haciendo hace un tiempo para acá, que antes no era así, porque yo les cuento que yo viví aquí bastante cerca, fui vecina de esta zona, y me recuerdo que hace muchos años este parque era conocido por la red Wi-Fi, porque en Cuba no teníamos el internet bastante limitado y teníamos que venir a este parque a conectarnos. Luego de aparecer los datos móviles, casi no transcurren personas por este sitio para venir a conectarse, pero sí se le ha dado lugar a que vendan productos del agro, productos cárnicos. Así que vamos a dar una vueltecita por aquí para ver qué hay en este parque, que hay una especie de feria. Quizás les corte el audio porque se escucha música y no quiero que el copyright me quite el video, pero pueden ver cómo se encuentra este parque. Recuerda, yo soy Cari Sánchez, suscríbete si no te has suscrito, por favor regálame un like, déjame en los comentarios qué otro tipo de video te gustaría que te hiciera y quédate hasta el final. Por favor, activa la campanita cuando te suscribas y ve los anuncios, que son bastante importantes para mí. No te digo más, comencemos este recorrido por uno de los municipios de la capital, quizás menos mencionado, pero bastante importante, diría yo, ya que en este municipio se encuentran muchos sitios de referencia nacional. Así que comencemos. Bueno, déjenme aprovechar que aquí estoy un poquito más lejos de la música para que no vayan a escuchar. Miren cómo hay personas aquí, porque hay una especie de feria. Realmente a lo mejor no están ni siquiera por la feria, porque este es un parque bastante céntrico y bastante transitado, y las personas lo utilizan para moverse a otros sitios. Quizás no estén solo por la feria, pero bueno, pueden ver que están vendiendo cosas. Ahora más adelante le voy a silenciar porque hay mucha música y no quiero que tenga problema el video por la música. Bueno, les cuento que acabo de pasar por la feria que hay aquí en el parque y no es que hayan muchos productos para vender, no es que vi especies, vi ensaladas, muchos puntos de venta como tal de refresco, galletas, dulces y esas cosas, y los precios ya saben, como están en toda Cuba. Pero bueno, es novedosa esta feria aquí. Novedosa me refiero a hace quizás 1 o 2 años para acá, porque antes no se solía utilizar este parque para este tipo de feria. Miren, ahora detrás de mí pueden ver en eso en azul, es como tal Etexa, el punto de Etexa de aquí de La Lisa. Ahí es donde las personas vienen a sacar sus líneas móviles. Miren, aquí terminando el parque viene esta calle que me parece que es la calle 200, y al cruzar vamos a llegar a la famosa fuente de La Lisa, así que ahora se la voy a mostrar. Bueno, esta es la fuente que les decía, que es bastante famosa. Esta fuente ha recibido varias remodelaciones en el tiempo que viví aquí en La Habana. O sea, no era así en su inicio. Creo que para el aniversario 500, me parece, de la ciudad de La Habana, la fuente se remodeló, se le hizo esta forma que tiene ahora y se sembraron esas plantas, esas palmitas que se pueden ver alrededor. Pero bueno, ahora mismo ustedes ven que no tiene ni agua ni está funcionando. No sé decirle el motivo, no sé por qué. Pero bueno, eso, un día puedes encontrártela funcionando y otro día no. Es normal. Le digo que es la famosa fuente de La Lisa porque es un punto de referencia de este municipio. Las personas dicen, oye, nos vemos en la fuente, o al taxi le dices, déjame en la fuente, y ya casi todo el mundo sabe a qué se refiere, porque esta es la fuente que está en la misma avenida, la misma calzada 51, y es la conocida fuente de La Lisa. Y otro dato importante es que se encuentra frente al Hospital Fran País, que se los voy a mostrar ahora mismo. Aquí pueden ver parte del Hospital Fran País,
que el Hospital Fran País es el hospital ortopédico de más renombre en el país. Cuando digo renombre me refiero donde deben estar concentrados la mayoría de médicos especializados en ortopedia, porque es el hospital más grande de ortopedia de La Habana. Y entonces este es el Hospital Fran País. Toda esa construcción es parte del hospital. Ahí hay salones de operaciones, hay salas, o sea, donde ingresan a las personas que van a operar. Yo he venido mucho aquí porque a mi mamá la operaron aquí en este hospital y entonces he tenido que venir en varias ocasiones. Y como vivía cerca, conozco bastante esta zona. Esta cola que están viendo aquí, pues esto antes era Doña Nelly, me parece que sigue funcionando como Doña Nelly. Debe ser cola para el pan, no sé, para comprar algo. Mucha cola. Bueno, efectivamente lo que están vendiendo ahí es pan y es por eso que pueden ver esa cola. Bueno, y aquí al lado de Doña Nelly, frente al Hospital Fran País, frente a la calzada de 51, hay tipo un mercado. Este mercado sí es más viejo, sí lleva mucho tiempo aquí, desde que yo tengo uso de razón, que viví aquí en La Lisa, siempre existió este mercado. Y bueno, relativamente tiene lo mismo que pudimos ver allí en el parque, tiene casi los mismos productos y me imagino que los precios también son los mismos. Bueno, continuamos, vemos ese puntico que hay ahí, que es como un puestecito de productos industriales. Vi que tenían loción de afeitar y ese tipo de cosas. Saben que aquí en las tiendas, en los lugares no permiten grabar, así que no quise entrar con la cámara. Esto que vemos aquí es el Servi, el coupé de La Lisa, donde los carros, por supuesto, vienen y echan combustible. Y también hay una tiendecita panamericana que no sé decirle si esté abierta, si funciona en MLC. Voy a llegar a ver ahora. Pueden ver que hay personas echando combustible ahí. Todo esto sigue siendo frente al Hospital Fran País. O sea, el hospital es bastante grande porque como es de referencia nacional y como la mayoría de los casos de complejidad que tienen que ver con la ortopedia se realizan aquí las operaciones, por eso es un hospital tan grande. Bueno, aquí miré para allá y la tienda ya está como que cerrada, es decir que la tienda de ese coupé no presta ningún servicio. Anteriormente sí había una tiendecita y yo me recuerdo que venía a comprar productos de aseo o cualquier cosa que necesitaba y sí prestaba servicio, pero ya hace un tiempo para acá, no sé si luego de la COVID, no sé si con el reordenamiento económico de muchas tiendas que pasaron a ser MLC, otras se cerraron, esta ahora mismo no está prestando servicio. Bueno, y esto que vemos aquí es otra parada, por eso ven tantas personas, porque el problema del transporte es algo general. Bueno, y esta tiendecita que está aquí pertenece como tal a lo que se conoce como agua y jabón, que lo que venden son productos de aseo, detergente, papel sanitario. También veo que ahora hay electrodomésticos. Ha cambiado mucho las cosas aquí a como cuando yo vivía. Pues estoy viendo que hay sandwicheras, freidoras, este tipo de artículos antes no lo vendían aquí, así que es una novedad para mí. En estas zonas hay bastante comercios como tal de cafetería, porque como hay paradas cerca, hay bastante cafetería, o sea, son puestos particulares. Por lo general me parece que todos son particulares, que ofertan servicios de cafetería, venta de bocaditos, de refrescos, galletas, ese tipo de productos que venden como tal en todas las cafeterías. También vemos que hay un joyero. Estamos en plena calzada, es un lugar bueno para hacer cualquier tipo de negocio. Estos kioscos que hay aquí antes no los habían, o sea, eran más pequeños, estaban situados más para atrás. Ahora están más pegados como tal a la calzada. Y esa construcción que ven ahí color salmón, antes era una pizzería, no sé si aún sigue siendo una pizzería. Hace mucho tiempo no vengo. También podemos ver vendedores ambulantes con carritos. Y lo que continúa es la feria de La Lisa, se le llama feria así porque aquí las personas tienen sus puestos para vender sus distintos productos. Productos de ferretería, también productos de aseo. Y bueno, ya ustedes saben, los botes de basura como en todos los lugares. Pueden ver por aquí afuera como se ve en la feria, que venden todo tipo de productos. La mayoría son productos importados, o sea, productos que no hay aquí en la tienda porque son personas que viajan y traen su mercancía. Dice que es un área cuenta propia, que es la feria de 194 y 51.
Lo pueden ver ahí el cartelito. Una feria bastante grande. Y continuamos aquí en la calzada de 51. Tenemos enfrente al hospital. Y me parece, si no estoy equivocada, que ese edificio grande es como un hotel. O sea, pero no es un hotel para todo el mundo, es un hotel para personas que vienen de otros países, de otros lugares, a atenderse aquí en el Hospital Fran País. O sea que también pertenece al complejo del hospital. Continuamos viendo muchos puntos de venta. Ahí veo que están vendiendo pollo. Vemos bastantes personas porque esto es normal. Aquí en La Lisa esto es normal por ser una calzada tan céntrica, tan transcurrida. Es normal ver bastantes personas aquí. Bueno, esto antes era tipo un rápido. Ahora no sé si es que está arrendado. Tiene como que servicio de cafetería. Esto aquí es una farmacia, que es la farmacia de 190. Y miren aquí el hotel que les decía que pertenece a Fran País. No sé si sigue funcionando como hotel. Hace muchos años una vez me explicaron que eso era como un hotel donde las personas que venían de otros países se alojaban ahí para poder atenderse en el hospital. Y esta calle que viene aquí es la calle, les decía, de 190, que es una calle de referencia y transcurrida. Normalmente los carros, cuando vienen para La Lisa, los taxis llegan hasta aquí, hasta 190 y 51. Entonces es un punto donde personas se bajan y otras se montan, porque toman aquí los taxis mayormente. Incluso habían taxis, no sé ahora, porque ahora no estoy viendo ninguno parqueado, que iban hasta Bauta, Caimito, o sea, pasaban de la provincia de Habana a lo que es como tal la provincia de Artemisa. A ver, el municipio de La Lisa, con respecto a como era hace unos años atrás, ha cambiado mucho. Hay muchos puntos de venta nuevos, muchas construcciones nuevas, otros puntos de venta que ya no están funcionando, lugares que ya no se utilizan con el fin que se utilizaban antes. Así que para mí estoy viendo cosas nuevas porque llevo años que no vivo aquí. Ahora mismo estoy frente a una panadería que creo que vende pan normado y también venden pan liberado. Así que vamos a continuar mirando, que hay más lugares aquí para observar. Bueno, y aquí podemos ver, esta construcción de aquí es la Dirección Municipal de Educación de La Lisa. Ahí fue donde mi mamá me matriculó cuando vine para el preuniversitario, cuando nos mudamos para acá, para La Habana. Esta es la Dirección Municipal de La Lisa. Lo que sigue, no sé ahora cómo esté. Antes era una tiendecita que vendían productos en divisas, se usó de aquel entonces está cerrado. Y aquí continuamos viendo cafetería. No sé si esto del Trópico, que dice que es un centro comercial, sea algo arrendado. Lo único que vemos es que dice que están vendiendo masa de chorizo, pasta de ajo. No sé si sea arrendado o sea estatal. De este lado sí sé que venden cárnicos y me parece que sí es algo arrendado, porque son productos, normalmente lo comercializan los particulares. Bueno, esto es una MIPYME. Miren ahí los productos. Vamos a ver si compramos pollo aquí. Bueno, como les decía, era una MIPYME. Compramos un paquete de pollo. Ya ustedes saben, 10 libras, 3.000 pesos. Pero bueno, continuamos aquí nuestro recorrido por La Lisa. Aquí enfrente lo que está es el correo. Bueno, aquí nosotros antes veníamos, mis padres y yo, a pasar giro por Oriente. Aquí hay otra especie, no sé si será MIPYME también. No sé, porque es que hay bastante MIPYME en toda la ciudad. Bueno, otra MIPYME más. No llegamos porque tiene el mismo logo que la otra, así que debe ser lo mismo. Y bueno, esta cola que están viendo aquí alrededor mío debe ser para pan, porque ahora viene una panadería. La panadería de pan duro, le decían en mi tiempo, cuando yo vivía por aquí, cuando yo era vecina de La Lisa. Así que ahora no sé cómo le dirán a esta panadería. Miren ahí, la cola para el pan, ya saben. Y continuamos. Y bueno, esto es... Allí enfrente hay una librería, que es esa construcción roja y blanca. Aquí hay puntos de venta particulares, negocios, ya saben. Y bueno, y pueden darse cuenta que las casas que están aquí en la calzada, la mayoría tienen un negocio, un punto de venta de algo. Aquí las personas, la ventaja de vivir en una calzada es que como pasan tantas personas, puedes hacer alguno que otro negocio dentro de lo lícito. En el país ciertas tiendas se han quedado así porque la han utilizado para vender productos
por la libreta de abastecimiento, y por eso no venden otro tipo de cosas, nada más cuando vienen productos que se venden a través de la libreta de abastecimiento. Es decir, que no es una tienda en MLC. Lo otro que siguen también son más puntos de ventas. Bueno, esto aquí es Artex. Siempre ha sido Artex. No sé qué estén vendiendo ahora. Sí, yo creo que continúa perteneciendo a Artex, aunque también están vendiendo detergentes y otros productos. Esto en un momento fue la famosa Casa del Cerdo, que vendían productos derivados del cerdo o piezas de cerdo. Y ahora mismo no está trabajando, no está prestando servicio. Y aquí vemos otro TCP más, otro trabajo por cuenta propia, muchos TCP en toda la ciudad. Bueno, aquí seguimos enfrente, podemos ver un Ditú. Recuerdo cuando yo venía a comprar ahí croquetica, vendían pollo ya, yo creo que ya, no sé decirle si todavía venden eso, pero bueno, los de Santa Clara ya no venden ni pollo ni croqueta. Esta calle me parece que se llama 160, no puedo ver el mojoncito desde aquí. 160 se llama esta calle que corta la avenida 51. Esta zona yo la conozco bastante porque vivía cerca, como ya les he dicho. Y realmente, a pesar de no ser una de las zonas lindas de la ciudad de La Habana, a pesar de ser un municipio periférico, a mí me gustaba mucho la calzada de 51, esta parte aquí de La Lisa, porque es un lugar que tiene mucha vida. Hay muchas personas que comercializan por aquí. Bueno, las mismas situaciones que tenemos en toda Cuba, los mismos problemas que tenemos todos los cubanos. Pero bueno, la gente de aquí de La Lisa me cae bien, Fals. Me caen bien. Viví muchos años aquí y son personas geniales. Bueno, ese allí es el mercado de aquí, de 160. Yo lo conocí así, el mercado 160. Aquí enfrente vemos más puestos particulares, cafeterías. Las calles están un poco grises, no sé, necesitan pintura. También el día está un poco gris también. A lo mejor por eso todo se ve más marchito. Cafetería, los puntos de venta de los particulares, la calzada, las personas haciendo cola. Bueno, hoy hemos visto de todo. Las construcciones que están aquí en la calzada son bastante antiguas. Miren ese edificio. Está bastante, no sé, deteriorado. Allá vemos otra parada. Allí para la 222 es la primera parada de esa ruta. Y aquí también ya comienzan una serie de paradas a distintas rutas. Aquí en esta parte de la calzada. Por eso también vemos mucho movimiento de gente. Bueno, vemos una parada. Esto me parece que era antes el cine de La Lisa. No creo que esté prestando servicio. Se ve totalmente cerrado. Miren cómo hay personas ahí. Y allí hay otra panadería, que ahora mismo no hay cola. Debe ser porque no hay pan, porque normalmente hay cola. De este lado está la pescadería, que está abierta, aunque no sé si esté funcionando como pescadería, porque veo que lo que están vendiendo es todo de pollo, masa de chorizo, paquete de pollo, picadillo de pollo. No creo que esté funcionando ya como pescadería como antes. Aquí hay muchos lugares que han sido arrendados y ya no prestan el mismo servicio que prestaban antes. Allí enfrente hay relojeros. Aquí hay más cafetería. Esta es una de las calzadas con más movimientos en La Habana, diría yo. Claro, está la calzada del Cerro, Marianao, que se los quiero mostrar en un próximo video. Así que pueden darse cuenta. Aquí hay una tienda, pero creo que lo que venden es para la bodega. Aquella tienda vendía productos por libreta, aunque tenía una parte también en MLC para la parte de adentro. Aquí hay otra tienda que antes funcionaba como TRD o Panamericana, no sé, pero ahora veo productos en moneda nacional. Y enfrente está el Trimagen, que realmente antes sacaban fotografías y vendían cuadros, álbum. Ahora vemos como que productos electrodomésticos, jarras. No sé si le sigan imprimiendo fotos. Miren qué bonito está. Eso sí lo remodelaron hace poco porque antes no estaba así. Bueno, por esta calle que hay aquí fue que John y yo vinimos a rentar el vestido de los 15. Seguimos aquí caminando por la calzada de 51 y ya casi estamos concluyendo con el municipio de La Lisa.
Bueno, aquí creo que venden flores, sí, es un negocio de flores. Aquí también hay una parada para quienes van para La Habana, para Pedao, de este lado. Más o menos ya estamos terminando con este recorrido por parte del municipio de Alaliza, por parte de la calzada 51. Ahí enfrente me parece que lo que hay es una farmacia. Me parece que sí, que es una farmacia. Y bueno, ya estamos como que llegando al fin de nuestro recorrido. Bueno, y ahora estamos en el puente de La Lisa, el puente que identifica este municipio. Bajo del puente, bueno, hay pueblos allá abajo, hay barrios que pertenecen a este municipio. Son pueblos, digo, porque son muchas casas, muchas viviendas, se pueden observar. Quizás son barrios que no están muy urbanizados, no diría que marginales, sino que barrios que están en desarrollo, por decirlo de algún modo. Familia, hasta aquí el video de hoy, precisamente en el puente que da inicio al municipio de Alaliza, o el puente que divide al municipio de Alaliza con el municipio de Marianao. Queremos terminar este recorrido por alguna de las partes del municipio de Alaliza, por algunos de los lugares significativos de la calzada del 51 en el municipio de Alaliza, y espero que este video les haya gustado a los habaneros, a los santaclareños, a mi público que me sigue, que está suscrito a este canal, que me agrada mucho los comentarios que me dejan. Yo sé que hay muchas personas de Puerto Rico, de Venezuela, de Dominicana, de México, de Uruguay, de Brasil, de Portugal, de todos los lugares que me dejan comentarios lindos y les gusta ver cómo son las calles de mi país, donde vivo, en Cuba, cómo es la situación en la que estamos, cómo es que vivimos. Así que gracias a todos ustedes, espero que este videito les guste de verdad. A los cubanos que son de aquí de La Habana, de La Lisa principalmente, que ya no están en Cuba, que sé que estos videos a veces le traen añoranza. Así que este video es especialmente para todos ustedes, para todos mis suscriptores. Gracias por estar suscritos, por regalarme un like, por dejarme comentarios, por ver mis videos, por ver mis anuncios. Gracias de verdad. Así que nada, yo soy Cari Sánchez. Saben que los carros no pueden faltar en mis videos. Yo soy Cari Sánchez. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, regálame un like y déjame un comentario de qué te gustaría que te hiciera el próximo video. Así que nada, seguimos para Marianao. Nos vemos en el próximo.